Mascarilla y después se la ponga porque Sí. si no cuando se la quite se lleva el micrófono. Qué lío esto. Gafas, mascarilla y... ¿Ya?
Buenos días. Bienvenidos a la segunda entrega del ciclo Andalucía tras el estado de alarma, la transición hacia la normalidad. Es el segundo encuentro que acoge una semana más la Fundación Tres Culturas en la isla de la Cartuja, en Sevilla, después del estreno del pasado lunes con el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla. Siempre decimos que en el ADN de la cadena SER, Andalucía, tenemos metido hasta el tuétano, no solo acompañar a los andaluces en los grandes asuntos de nuestra tierra desde el nacimiento de la autonomía, sino también contribuir al desarrollo de Andalucía, aportando las ideas y generando los debates, las propuestas, las iniciativas, reflexiones que sumen para un mejor presente y un mejor futuro de nuestra tierra. Y bajo esa filosofía abordamos desde la semana pasada, continuamos hoy y vamos a seguir haciéndolo en las próximas semanas, el futuro de Andalucía tras el estado de alarma. Concretamente hoy, el futuro de la economía y la industria en Andalucía tras el estado de alarma, con 3 voces autorizadas en la materia de la administración pública, de la empresa y de la docencia universitaria. Hemos convocado al consejero de Transformación Económica, Conocimiento y Universidades de la Junta de Andalucía, el señor Rogelio Velasco, el presidente de CESUR, que es la Asociación de Empresarios del Sur de España, el señor Juan Iturri, y el señor Manuel Hidalgo, que es el profesor de la Universidad Pablo Olavide de Sevilla. Enseguida vamos a saludar a los tres. A los tres les agradecemos su presencia y enseguida les escuchamos, pero antes le agradecemos que nos acoja en este extraordinario pabellón a la directora de la Fundación Tres Culturas, Concha de Santana, a quien le invitamos a que nos dé la bienvenida, lo dicho, en este espléndido escaparate. Señora de Santana, buenos días. Pues buenos días a todos ustedes y siéntanse bienvenidos a la Fundación Tres Culturas del Mediterráneo. A nuestros invitados, Juan Iturri, presidente de CESUR, y Manuel Hidalgo, de la Universidad Pablo Olavide, pero en especial a nuestro consejero de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades de la Junta de Andalucía, Rogelio Velasco. Muchas gracias de nuevo a la cadena SER por esta apuesta radiofónica que inauguramos la semana pasada con el presidente de la Junta de Andalucía, con Juanma Moreno, para debatir sobre todo lo que nos importa y sobre todo lo que está transformando Andalucía en estos momentos. Y es que Andalucía tiene un potencial inmenso y las políticas del Gobierno del Cambio están demostrando que funciona Andalucía. Andalucía en estos momentos está liderando el proceso de vacunación en España. Encabeza el crecimiento en el número de autónomos. Es un potente polo de atracción para la inversión extranjera. Lo sabe bien el secretario general de Acción Exterior y el consejero delegado de Extenda, que hoy nos acompaña. Y se están bajando impuestos para crear riqueza y crear empleo. Sin duda, buenas bases para salir reforzados de esta pandemia. En definitiva, se está poniendo al ciudadano, al andaluz, en el centro del proyecto político de Andalucía. Hoy estamos todos expectantes en poder escuchar al consejero Velasco. Desde su consejería se está dando un gran impulso a la I+D+I, tanto empresarial como al sistema público del conocimiento. Y ahí están nuestras universidades. Es inminente la aprobación del Plan General de Emprendimiento de Andalucía y se está elaborando una nueva política industrial con horizonte 2030 y algo muy importante, dando participación a la asociación pública-privada. Se está impulsando, además, la racionalización y la optimización de recursos con la creación de la nueva Agencia para la Transformación y el Desarrollo Económico Andalucía Trade. Estamos en la isla de la Cartuja, un pulmón de innovación empresarial en la ciudad de Sevilla. ¿Qué mejor lugar para compartir impresiones y para conocer de primera mano la enorme transformación económica y empresarial que está experimentando Andalucía? Y nos complace, queridos amigos, hacerlo en nuestra fundación, a la que nos gusta llamar la Casa del Diálogo, del entendimiento mutuo, del respeto y de la tolerancia.
Valores, sin duda, más que nunca hoy necesarios también en nuestra sociedad. Así que por todo ello, de nuevo, muchas gracias a todos ustedes por estar hoy aquí y muchas gracias a la cadena SER Andalucía por permitirnos esta importante plataforma para llegar a todos los ciudadanos. Gracias. Bueno, Concha de Santana, muchísimas gracias, directora de la Fundación Tres Culturas. Debemos informarles que este coloquio puede seguirse vía streaming gracias a la empresa EIN Digital a través de la web de las diferentes emisoras de la cadena SER repartidas por las 8 provincias y también por el canal de YouTube de la cadena SER. Tendrán además cumplida información sobre los mensajes más relevantes que los invitados hoy nos trasladen en los servicios informativos y los programas de las 55 emisoras de la cadena SER Andalucía repartidas por las 8 provincias. Ahora sí, comenzamos este coloquio. Consejero de Transformación Económica de la Junta de Andalucía, Rogelio Velasco, muy buenos días. Buenos días. Y muchísimas gracias por acompañarnos. Consejero, el PIB andaluz se derrumbó en 2020 el 10,3%, que es una barbaridad, pero 0,7 puntos menos que la media nacional. Se rompió una ecuación histórica de que en Andalucía baja el PIB más que en España en tiempos de recesión. Y ahora le pregunto, ¿ahora qué? ¿Ha finalizado el estado de alarma? ¿Se han suavizado las restricciones? ¿Hemos recuperado gran parte de la movilidad? ¿La vacunación va como un tiro, como decía la directora de la Fundación? Le pido un primer análisis sobre el panorama económico al que nos enfrentamos de inmediato. Usted dijo a principios de año que la recuperación comenzaría en este segundo trimestre, o al menos se frenaría el destrozo económico provocado por la pandemia. ¿Se están cumpliendo sus predicciones? En definitiva, ¿qué análisis nos hace? Tiene usted unos 5 minutillos para que usted nos haga una exposición a lo que nos enfrentamos los andaluces una vez finalizado el estado de alarma. Mire, los economistas nos ocurre como con los meteorólogos, que para prever el futuro, incluso en el muy corto plazo, pues cometemos muchísimos errores. Los meteorólogos no llegan más allá de 4 días. 4 días. Hombre, eso es un sentimiento de alivio, ¿no? Porque los economistas a más de 4 días, incluso a 4 meses, somos capaces de prever el crecimiento, ¿no? Efectivamente, se produjo un desplome de la actividad en España y en Andalucía, pero como usted ha comentado también, por primera vez la tasa de crecimiento negativa de la economía andaluza fue menos mala que la de la española. Eso en el año pasado, el año 2020. Pero incluso en el trimestre que ya llevamos consumido de este año, las expectativas son que también vuelva a crecer más la economía andaluza que la economía española. Todavía es muy pronto para lanzar las campanas al vuelo y afirmar que, por fin, la economía andaluza deja de converger con la economía española o converge solo en las etapas de expansión. Esto abre un rayo de esperanza de que efectivamente seamos capaces de hacerlo menos mal que la economía española y cuando el crecimiento sea positivo, hacerlo claramente mejor. Digo que es pronto, porque esto significaría que se están produciendo cambios estructurales en la economía andaluza que hacen que el tejido productivo sea más fuerte, tenga mayor capacidad de exportación y, en general, tenga una tasa de crecimiento superior a la española, ¿no? Está ocurriendo también con el desempleo. Mirad, durante el pasado año, de acuerdo con la encuesta de población activa, ¿no?, se redujo el empleo de Andalucía un 3,2%. Esto significa que, por primera vez también, la tasa de crecimiento en valor absoluto del desempleo fue menor en Andalucía que en el resto de España. O sea, un 10,3% de reducción del PIB en los ciclos anteriores hubiese significado una reducción del desempleo negativa superior al 10%. Sin embargo, ahora ha sido el 3,2%. La elasticidad que muestra el empleo respecto del PIB ha sido tradicionalmente la economía andaluza muy elevado, más elevado de hecho que la media española. Pero esto, si se confirma, es una noticia buenísima, pues significa que la variación de la tasa de desempleo se está desligando en cierta medida de la variación del PIB, como ocurre en los países centrales de Europa, tanto del centro como del norte de Europa, en donde el mercado de trabajo tiene una respuesta mucho más positiva que el nuestro.
Bueno, algunos datos, mire, que confirman también un cierto optimismo. El mes de abril se incrementó el número de afiliados a la Seguridad Social y un descenso en el número de parados. Estos son los últimos datos que tenemos respecto del mes de marzo. En abril, los niveles de inscritos a la Seguridad Social se aproximan a los que estaban inscritos en la Seguridad Social en el mes de febrero del año pasado. Esto representa un crecimiento del 5,6%, casi el doble que la tasa española, que es un 3,2%. También en el mes de abril, la tasa de paro en la economía andaluza fue menos mala, porque si es negativa no puede ser buena, pero menos mala que la media española en 0,6 puntos porcentuales. Más datos acerca del funcionamiento del mercado de trabajo. Los ERTES. En Andalucía hay un 2,7% de afiliados que están afectados por ERTE, frente al 3,4% del resto de España. En la medida en que vayan reduciéndose los ERTES en Andalucía y en España, si se mantiene esta diferencia, significará que el efecto negativo que depara esa reducción o supresión de los ERTE es también mejor en el mercado de trabajo andaluz que en el mercado nacional. Creación de empresas, otro dato positivo. Creció en el mes de abril un 7,8%, nada menos. 17.381 empresas más que al principio del periodo. Y además el doble de creación de empresas que en España. 7,8% Andalucía, 4,2% España. Por primera vez desde octubre del año 2019, el índice de producción industrial ha crecido, y ha crecido además a una tasa muy elevada, nada menos que el 8,3% en términos interanuales. También el análisis se puede hacer desde el punto de vista de la oferta productiva, construcción y servicios, que están mostrando en estos 3-4 primeros meses del año un comportamiento también más positivo que la media española. El ritmo de caída de la construcción fue del 7,7% anual el mes de abril. 2,4 puntos por debajo de la media española, un dato también positivo. El consumo aparente de cemento, al ser un bien intermedio, está anunciando cuántas viviendas se van a construir o cuántos kilómetros de autopistas, creció a una tasa interanual nada menos que del 17%, otra vez por encima de la media española, que fue solo del 8%. La licitación pública ha sido tremenda durante el primer trimestre del año. Bueno, la más alta desde el primer trimestre del año 2010, o sea, 11 años, ¿no? En conjunto han sido en Andalucía una inversión a través de la licitación pública de 738 millones, de las que prácticamente la mitad se debe a la licitación de la Junta de Andalucía. Está muy activa la Consejería de Empleo. Bueno, una caída también del VAT en el sector servicios del 5%, no es para tener grandes alegrías, pero es que en los meses anteriores fue superior y en negativo el 10%. En todo caso, mejor que la media española, que descendió un 5,3%. Y yo me quedaría ahora aquí, y después diríamos a ver, ¿y qué expectativas, qué previsiones hay en mi próxima intervención? Muchísimas gracias, señor Velasco. Presidente de la Asociación de Empresarios del Sur de España, CESUR, Juan Iturri, buenos días. E igualmente, muchísimas gracias por acompañarnos. Tras meses, o mejor dicho, un año larguísimo con una crisis económica, con recesión incluida, un desplome del PIB, ¿con qué expectativa trabajan ustedes? ¿Un repunte vertiginoso de la economía o una recuperación más pausada? ¿A qué escenario se enfrentan los empresarios andaluces y, en definitiva, cómo han llegado a este momento tras meses tan complicados? ¿Puedo? Por supuesto, y además se le va a escuchar con mayor nitidez. Muchas gracias, consejero. Yo, la verdad, cuando yo estudiaba, consejero, no había tantas letras en economía, ¿no? Esto que hablan de la V, de la U, de la W, de cómo va a ser la recuperación. Voy a empezar por el final y ahora lo explico. Yo creo que más que la letra que tengamos, lo importante es la profundidad de la recuperación. Lo importante no es volver a donde estábamos. Lo importante es que después de esto tengamos una Andalucía mejor, tengamos otra estructura económica mucho mejor que la que dejamos. Y de todas las letras, esto ya leí un artículo, de todas las letras la más peligrosa es la K. La K, que es un palito para arriba y otro palito para abajo.
Más peligrosa es que pueda haber desigualdades después de esto. Puede haber regiones, puede haber sectores, puede haber economías que crezcan mucho y puede haber otras que se desplomen. Y nosotros tenemos que estar en las que crecen. Porque ahora viene la oportunidad de crecer, ahora viene la oportunidad de hacer cosas nuevas. Miren, Andalucía se ha transformado en los últimos 30 años claramente, ¿no? O sea, nosotros estamos mucho mejor de lo que estábamos. Y a veces no nos damos cuenta de que se está mucho mejor. Estamos mucho mejor, pero es que el mundo ha ido avanzando mucho más rápido que nosotros. Nosotros hemos avanzado, pero el mundo ha avanzado muchísimo más. Y nosotros seguimos estando a la cola de España, que a su vez va detrás de Europa, que a su vez se está quedando rezagada en el mundo. Con lo cual, como nosotros sigamos aquí rezagados, ¿entiendes?, nos vamos a quedar cada vez más atrás. Y aunque vayamos avanzando, y aunque la demanda se pueda recuperar, y se va a recuperar seguro en estos meses, seguro, el turismo va a volver, eso se va a recuperar seguro. Ahora, ¿vamos a volver a donde estábamos o podemos aprovechar esto para ir a un sitio nuevo, a un sitio diferente? Yo en Cesure, que tenemos 150 empresas y 250 directivos, a mí me asombra la calidad de las empresas que tenemos aquí. En 2 semanas tenemos unos premios PEC, que otorgamos a empresas andaluzas y extremeñas, que es lo que engloba Cesur, y me asombra. O sea, aquí hay uno de los premios a City Sightseeing, una empresa sevillana, que es la multinacional del autobús turístico en todo el mundo. Tiene autobuses en Singapur, tiene autobuses en Roma, tiene autobuses en Estados Unidos, desde aquí. O en Extremadura, en Jerez de los Caballeros, creo, el grupo Christian Lake, 4.000 personas. Orestalia, en 10 países. Entonces, son empresas ejemplares, pero tenemos pocas y pequeñas. ¿Y por qué tenemos pocas y pequeñas? Yo creo que en 3 grandes factores desde nuestro punto de vista. Uno es la cultura del emprendimiento. Nos da miedo emprender. No tenemos eso metido en nuestro hábito, no lo tenemos metido en nuestro día a día. O sea, un chaval no es lo primero que se plantea en emprender. Lo segundo, la educación. La educación a todos los niveles. La educación desde la formación profesional, desde la formación técnica, de la formación científica. ¿Cuántos científicos tenemos? ¿Cuántos tecnólogos tenemos? ¿Y qué hacemos con ellos? Si la mayoría se tienen que ir fuera. La mayoría no les damos aquí el contenido. Y lo tercero es el sistema. Mira, a veces cuando hablan de cómo fomentamos tener más empresarios, ¿cómo motivamos a los empresarios? A mí me recuerda un poco a la empresa, ¿no? Dice, oye, ¿cómo motivamos a la gente en la empresa? Y digo, la mayoría de la gente que empieza a trabajar, en Iturri la mayoría de la gente que empieza a trabajar empieza motivada, empieza contenta, empieza con mucho ánimo. A veces somos nosotros mismos los que los desanimamos. A veces se trata no tanto de motivar como de no desmotivar. Dejemos que la gente venga con su motivación. Pues con los empresarios a veces también pasa eso. O sea, un empresario que empieza una startup, en lugar de pensar, en lugar de dedicar su tiempo al negocio, al mercado, a la oportunidad, la llenamos de papeleo y la llenamos de burocracia y la agobiamos. Pero todavía es peor, es que cuando uno va creciendo, una empresita que va creciendo, y cuando consigue tiene éxito, y cuando va un poco más, de repente le empiezan a aparecer señores que no había aparecido nunca, le empiezan a aparecer señores pidiéndole papeles, que a veces se le quitan las ganas de seguir creciendo, y dice, aquí me quedo pequeñito. O sea, tenemos una cultura que no ayuda a eso. Y yo tengo que alabar el esfuerzo que se ha hecho desde la Consejería desde la simplificación, que es un esfuerzo enorme, y sé lo complicado que es, pero todo lo que hagamos, consejero, en esa línea de simplificar, de quitar papeles, de hacerlo lo más sencillo posible. Hay que tener controles, claramente, pero tenemos que hacerlo lo más sencillo posible. Estamos en un momento donde hay mucha gente que la va a pasar mal, y tenemos que apoyarlos y tenemos que ser solidarios con todo el mundo. Pero también es un momento de cambio, es un momento histórico. Es un momento como sería la Revolución Francesa, como sería las grandes guerras, como sería el descubrimiento de América, que va a cambiar. O sea, los modelos van a cambiar. Tenemos que aprovechar este momento para cambiar, para transformar, para darle ese peso al sector industrial, para transformar la estructura económica, porque tenemos lo más difícil para cambiar, que es la mentalidad de cambio. O sea, hoy todos estamos acostumbrados a cambiar, todos hemos hecho cosas diferentes, todos hemos cambiado en algo. O sea, estamos hoy muy permeables, nos hemos vuelto como a la infancia. Ese es el momento fantástico para hacer cosas diferentes, para cambiar y para modificar la estructura económica de Andalucía. Muchísimas gracias, señor Iturri.
Profesor de Economía Aplicada de la Universidad Pablo Olavide de Sevilla, Manuel Hidalgo. Buenos días. Hola, buenos días. Por cierto, en el señor Hidalgo confluyen también la doble arista de docente, universitario y también con experiencia en la Administración Pública. Fue secretario general de Economía del Gobierno andaluz. Señor Hidalgo, ¿cree usted que a Andalucía le va a costar más superar la crisis económica por su mayor dependencia de sectores más castigados por la pandemia, como el turismo y los servicios, o puede ser una oportunidad para afrontar ahora sí, como decía el señor Iturri, el cambio que necesita Andalucía, el tantas veces demandado y publicitado cambio de modelo productivo de nuestra comunidad? Bueno, pues lo primero saludar al consejero Velasco, un placer volver a estar junto a él, y Juan Iturri, encantadísimo de compartir esta sesión. Y muchísimas gracias a la cadena SER por la invitación. Yo voy a negar la mayor, y me voy a atrever a romper un poco el esquema. Yo creo que no nos va a costar más trabajo precisamente porque no tenemos, por decirlo en forma relativa, no tenemos esa dependencia tan exagerada como algunos creemos. De hecho, la pregunta que se le ha hecho al consejero es ¿por qué hemos caído menos? Yo creo que comparto prácticamente al 100% el diagnóstico del consejero, pero también hay otras razones que yo creo que hay que tener en cuenta. Andalucía es una región turística, pero no es la más turística de España, con diferencia. O sea, hay regiones que nos superan con muchísimo. La propia ciudad de Barcelona es mucho más turística que cualquiera de las provincias andaluzas. Dependemos de los servicios, pero muy a pesar en otras crisis, nuestra estructura productiva en esta ocasión nos ha permitido resistir a algo mejor. La agricultura este año ha sido un ancla, es decir, pesa poco. La gente cuando piensa, bueno, ¿de qué depende la economía andaluza? Yo recuerdo siempre a mis alumnos, les hago siempre el mismo juego en un día de clase. Bueno, ¿cuál es la principal exportación andaluza? Y me sale el pepino, ¿no? O el tomate, ¿no? Y yo, no, hombre, por Dios, aviones y otro tipo de cosas, ¿no? Pero sí es verdad que ese 2 puntos que pesan más la agricultura en un año que ha sido relativamente bueno nos ha aguantado. Los servicios públicos nos gustaría que pesaran algo menos, pero también es verdad que han aguantado. Por lo tanto, tenemos los mimbres para hacer una recuperación, yo creo que algo más sólida. Y entonces, yo comparto esa idea de que este año posiblemente crezcamos algo más. Pero sobre todo también hay que alabar, lo voy a decir claramente, el papel que han jugado las administraciones en este último año, tanto la nacional como, por supuesto, la autonómica. No es porque me una cierto vínculo personal a la de la Junta, pero también es verdad que se han desarrollado ciertas políticas que nos van a permitir tener, yo no sé si es una V, no es una V desde luego, yo he llegado a utilizar la K, por suerte creo que ya tenemos que ir dejándola. Yo utilizo el concepto de lámpara de Aladino, ¿no? Es decir, o el símbolo de Nike, ¿no? Es decir, es un rebote sosegado pero con fuerza, ¿no? Ha habido políticas que yo creo que nos van a permitir vivir ese rebote, pues yo creo que no en el futuro, sino ya lo estamos viviendo. Estas últimas semanas yo creo que han sido muy positivas y así lo vamos a ver. En particular, el uso de los ERTEs, por ejemplo, ha permitido crear un colchón que ha venido muy bien, no solo a las empresas, por supuesto, pero sobre todo también a los trabajadores y a las familias. De tal manera que ahora hay gente que tiene capacidad para reactivar esa demanda. En Andalucía, evidentemente, esto es igual o más que en España. Por lo tanto, vamos a experimentar, gracias a estas políticas, que podrían haber sido mejores, sí, yo creo que críticas siempre se pueden hacer, pero que han sido, en cierto modo, acertadas, ¿no? Vamos a vivir un crecimiento, evidentemente, intenso en las próximas semanas o meses. ¿Cómo será el de Andalucía? Como dice el consejero, es difícil ir mucho más allá de lo que pueda ser el mes de julio, agosto, etcétera, ¿no? Yo creo que este verano va a ser un verano de recuperación. Obviamente seguirá quedando una brecha por recuperar. El turismo en Andalucía se va a recuperar y, obvio, igual que estoy diciendo, que no es como en Canarias o, por ejemplo, en Baleares, es muy importante y eso se va a notar. Hay mucho trabajo que depende precisamente de este sector y es muy bueno que vuelvan a trabajar. Pero para terminar esta primera intervención, yo creo que esto no nos debe nublar. No nos debe nublar. Yo creo que, por muy mal y por muy desgraciada que haya sido la pandemia, yo creo que estamos viviendo un momento de una oportunidad de catarsis. Hemos tenido tiempo para pensar. Hemos parado y hemos pensado. Y una vez que resolvamos esta crisis, yo creo que, junto con los planes que tenemos por delante, planes de recuperación, planes estratégicos autonómicos, fondos europeos, etcétera, sobre todo lo que tenemos que hacer es preguntarnos qué Andalucía, en este caso,
es la que queremos. Y para eso yo creo que hemos reflexionado, yo creo que tenemos identificado muy bien cuáles son las razones y, por lo tanto, lo que tenemos que coger es esa última parte de la lámpara y colocarla en el camino que debemos colocar, ¿no? Y para eso hace falta el despliegue de un compromiso, tanto de las administraciones como de las empresas, como de, por supuesto, los trabajadores y también, que duda cabe, del mundo del pensamiento, ¿no?, académico, en donde yo creo que tenemos cosas que decir con toda la modestia, si es posible. Muchísimas gracias, señor Hidalgo. Manuel Hidalgo, Juan Iturri, Rogelio Velasco nos han ofrecido, de hecho, un primer análisis sobre los retos y las oportunidades que se abren para la economía y el posible calendario de recuperación económica. Se ha hablado de catarsis, se ha hablado de cambios, se ha hablado de ERTE, de empleo, de empresa, de PIB, de industria, de conocimiento, de investigación, de científicos. Ensalzaba el consejero de la Presidencia, Elías Bendodo, 2 días atrás, que Andalucía es un imán de inversiones desde que gobiernan PP y Ciudadanos. ¿En qué se va a traducir este mensaje para la recuperación? ¿Permitirá incrementar el músculo industrial? Porque la verdad es que en las últimas semanas la industria andaluza, Abengoa, Airbus, no deja de ofrecernos noticias desalentadoras, inquietantes. Empezamos ahora, en el turno que ustedes quieran, un diálogo. Bueno, mire, es que en Andalucía, además de Abengoa y otras empresas conocidas, hay cientos de empresas que no conoce nadie y que funcionan magníficamente. Juan Iturri comentaba antes acerca de la calidad de las empresas andaluzas. Hay estudios económicos aplicados que demuestran que la productividad y eficiencia media de las empresas andaluzas es muy similar a la media española. ¿Dónde está el problema? Pues que hay pocas empresas y, por tanto, la parte industrial del crecimiento no va a igualarse nunca a la media española, a no ser que surjan más empresas. ¿Qué estamos haciendo desde la Junta de Andalucía, desde mi consejería, para paliar este tema? Mira, hay un tipo de políticas que son las que tienen efectos duraderos sobre la estructura económica, que tardan tiempo en verse sus resultados. Una política monetaria o fiscal a nivel macro, eso se percibe inmediatamente. Pero las políticas industriales tardan años. Nosotros hemos hecho 2 cosas fundamentalmente. En primer lugar, lanzar 3 fondos de capital riesgo que van a permitir ayudar financieramente, en primer lugar, a empresas que están en una fase de semilla, están inventando algo, ya tienen un producto mínimo viable, pero todavía no tienen clientes. Y otros 2 fondos para ayudar a empresas que ya han fabricado lo que quiera que sea, tienen un producto que enseñar a sus clientes y están en la fase ya de comercialización y de expansión nacional e internacional. Esto no existía en Andalucía y a nivel del Estado tampoco existía, ninguna comunidad autónoma tenía estos fondos. Y al final de lo que se trata es de que la llamada en la jerga, la travesía del desierto, permita que muchas pequeñas empresas, sobre todo de base tecnológica, transiten por ese desierto, pero que sobrevivan. Porque ahora lo que ocurre es que se quedan todos en el camino, casi todas. Y, en segundo lugar, otra de las cosas que hemos hecho para alentar la creación de empresas es un plan de emprendimiento que está en elaboración, en los próximos meses se aprobará, pero que no hemos querido esperar y hemos aprovechado una parte de ese plan de emprendimiento y aplicarlo. Le hemos llamado Andalucía Startup Roadshow. En las 8 provincias andaluzas se celebraron desde el mes de octubre prácticamente hasta abril, un concurso para elegir las mejores startups en las 8 provincias. Una vez elegidas, inicialmente fueron 72, se les asignó a cada una de esas startups un manager, un coaching, una persona que conocía bien el sector en el que esa startup estaba ubicada para ayudarle a redefinir el modelo de negocio, a mejorarlo, ayudarle poniendo en contacto a esa pequeña empresa con clientes potenciales de gran tamaño. Porque lo más difícil es vender la primera vez. Una vez que ha vendido una vez el producto, ya puedes vender, pero la primera es dificilísimo. Y este concurso al final, se celebró en Sevilla la final hace 3 semanas, elegimos a las 12 mejores y al final las 5 mejores. Los hemos puesto, además de asesorarles, lo hemos puesto en contacto con inversores ángeles, gente con dinero que está dispuesta a invertir en startups y con fondos de capital riesgo. Y esto lo vamos a continuar el año próximo y el siguiente. Espero
que sea así, aunque yo ya no esté aquí. Quiero decir que hemos definido un marco institucional a través del cual, a partir de ahora, se le va a ayudar a estas startups a sobrevivir. Y en eso estamos, con la mayor ilusión. Asentía con la cabeza el señor Iturri cuando decía en Andalucía hay muchas más empresas que Abengoa. Evidentemente es una tragedia lo de Abengoa, lo de Airbus nos llena de inquietud en el horizonte más inmediato. No sé si usted quiere aportar algo. Sí, creo que las malas noticias son siempre noticias, las buenas pues no llegan, ¿no? Yo creo que haya mortandad de industria, pues por desgracia la hay, y la hay en todos los sitios. Y la hay en las startups, que por mucho que las ayudemos, muchas van a morir, porque es natural, y por desgracia en algunas ya establecidas pues también pueden morir. Hay que hacer todo lo posible para ayudarlas, pero yo creo que lo que ha dicho el consejero es muy importante, poner el foco en el medio plazo, poner el foco más allá del ciclo político, con lo difícil que eso es. Las medidas que tomemos hoy van a dar sus frutos en unos años, no las van a dar hoy. En esa cultura emprendedora también que nos acostumbremos a que hay empresas que pueden caer. Mira usted, si mañana a nosotros nos va mal, porque la empresa es riesgo, la empresa uno no tiene la seguridad nunca, sobre todo si uno quiere hacer cosas nuevas, se tiene que arriesgar y tiene que ser valiente. Si mañana nos van las cosas mal, a nosotros todo el mundo nos va a dar así con la gorra por Sevilla. Somos muy duros con la gente que le va mal. Somos muy duros con la gente que además de perder todo su patrimonio, tiene también como una especie de lacra social de que le ha ido mal, ¿no? Yo creo que nos tenemos que acostumbrar que para emprender, bueno, pues a veces las cosas pueden ir mal, ¿no? Y lo que dice el consejero, toda política industrial debe ser a largo plazo, debe ser estimular las cosas para que en el medio plazo tengamos mucha más industria de la que tenemos hoy. Que yo creo que hoy estamos en el 10% en Andalucía, ¿no, consejero? Debemos estar por ahí, ¿no? Pues estar en esa media del 20%, que sería doblar el sector industrial en Andalucía. Ponía usted el acento, señor Hidalgo, en que Andalucía no es una tierra que es turística, evidentemente, pero que no tenemos tal dependencia. Habla usted del ejemplo de las exportaciones. Hay datos para el optimismo. En la crisis de 2008 las exportaciones se erigieron como una herramienta clave para la recuperación y en estas que ayer y en las últimas semanas estamos viendo cómo las exportaciones agroalimentarias no solo aumentaron durante la primera fase, la primera ola de la pandemia, sino que han aumentado en general las exportaciones en Andalucía. ¿Se esperaba usted esta evolución? ¿Consolida esta tendencia a la internacionalización de las empresas andaluzas? Sí. Yo creo que llevamos una década de cambio en ese sentido. Se habla muchas veces de modelo productivo, cambio de modelo productivo. No cabe duda de que ese cambio de modelo productivo orientado hacia las exportaciones ha venido con cierto dolor. Lo voy a decir, aunque el resultado evidentemente sea positivo, ¿no? España y Andalucía en particular ha tenido que superar una devaluación interna, es decir, ha tenido que ajustar sus costes para salir de la crisis. Estoy hablando ya del anterior, obviamente, pero el resultado al final a largo plazo, que a corto plazo pudiera ser bastante costoso, a largo plazo obviamente nos ha colocado en una situación, voy a utilizar esta palabra que yo creo que ya todo el mundo odiamos, ¿no? Pero más resiliente, ¿no? Es decir, somos capaces de aguantar mejor los tirones del ciclo económico porque ahora dependemos positivamente, porque el problema es depender negativamente, pero dependemos positivamente del sector exterior. Los servicios, no nos olvidemos de los servicios, hablamos de la industria, pero los servicios españoles, los servicios andaluces son muy exportadores. Y esto son buenas noticias. Estos son muy buenas noticias porque obviamente colocan a España y particularmente también a Andalucía, vamos a decirlo claramente, somos una región muy exportadora, no solo de servicios turísticos, que también, obviamente, nos coloca en una posición muy positiva. Fijaros, España es de los pocos países en los últimos 20 años que ha aguantado el envite chino. Me refiero en términos de posición exportadora. De hecho, somos, junto con Alemania, creo recordar, los dos únicos países que no han perdido cuota de exportación, más bien lo han ganado en los últimos años. Lo hemos mantenido, alrededor creo que del 2%, no recuerdo exactamente la cifra. Y eso es porque hemos conseguido generar un tejido productivo muy orientado hacia el exterior. Yo quiero felicitar a Extenda porque tanto en su etapa anterior como ahora, igualmente o incluso más, está haciendo una labor también muy importante en esto, para que veamos también cómo el papel de las administraciones puede llegar a ser muy positivo en este sentido. Pero para terminar un poco esta exposición, sí quiero también llamar la atención sobre una cuestión. Lo que no podemos hacer es dualizar la economía andaluza.
decir, lo que no podemos tener es una economía andaluza, un tejido productivo muy exportador, muy competitivo, muy capaz de colocar los productos en cualquier mercado y después otro sector que cuando llegan malas se nos viene abajo. Es decir, tenemos que diversificar positivamente nuestro sector productivo, todos nuestros sectores productivos, para que entre ellos se aguanten. Porque si no, al final, lo que tendremos es la K de siempre. Es decir, en este caso, hay sectores que están saliendo muy bien reforzados de la crisis, pero son precisamente los que entraron muy bien durante la crisis, salvo problemas de algunas industrias específicas. Lo que tenemos que es, sobre todo, potenciar este tipo de sectores, seguir ayudando, seguir fortaleciéndolos, pero no olvidándonos del resto de los sectores. Yo siempre digo que lo importante no es qué produces, sino cómo produces, y por lo tanto ahí tienes que trabajar. Entonces hay que apoyar a los ganadores, pero sobre todo y ante todo hay que facilitar que los que no lo son lo puedan llegar a ser algún día. Y en ese intento de que no se dualice la economía andaluza, les pregunto a los tres, ¿qué papel, qué esperan ustedes de los fondos europeos de recuperación? Si Andalucía, España está preparada para sacar el máximo provecho. Nos acompaña, por cierto, la secretaria general de Comisiones Obreras, el consejero delegado de Extenda, y estamos hablando mucho de empleo, de internacionalización, de exportaciones. ¿Qué papel va a jugar estos fondos europeos de recuperación? ¿Tienen ustedes puestas esperanzas? Empiezo con usted, señor Iturri. Muchas esperanzas, ¿no? O sea, yo creo que tienen... El papel tiene como una doble vertiente. La primera, que a veces se nos olvida, es la de ánimo, la de esperanza, ¿no? O sea, yo creo que nos ha dado a todos la ilusión, el ánimo, o sea, la positividad que una economía necesita. Y eso nos ha venido muy bien, ¿no? Y la segunda, obviamente, cuando los dineros lleguen, que llegarán algún día, cuando lleguen, obviamente van a ser muy importantes, ¿no? Muy importantes porque están muy ligados a esa transformación. O sea, yo creo que es una oportunidad histórica que nuestras generaciones futuras no nos permitirían haber desperdiciado, ¿no? Yo creo que es una oportunidad única, ¿no? Y mire, yo me lío con las grandes cifras. O sea, me dicen 140.000 millones. Pues no sé, yo no sé cuántos son 140.000 millones, pero así, no sé cuántos son, son muchos, pero no sé cuántos, ¿no? Para ponerlos así, bajarlo a tierra, 140.000 millones entre 45 millones de españoles que somos, ¿no? Pues salen, si no me equivoco, a 3.000 euros por persona. Más o menos, ¿no? 3.000 euros por persona, hombre, es dinero, ¿no? 3.000 euros en 5 años, pues me salen a 600 euros al año por persona. O sea, como 50 euros al mes. Es dinero, es dinero. Si lo desperdiciamos, si se nos va entre los dedos, si lo malgastamos, si un poquito aquí, un poquito allí, otro poquito no sé, se nos puede pasar, y se nos puede pasar sin, incluso aunque lo gastemos, que también otras dificultades, que puede que no lleguemos a gastarlo. Incluso aunque lo gastemos, si lo malgastamos, se nos puede ir sin que lo notemos. Perfectamente, como en una casa. En una casa nos dan 50 euros más al mes, pues como vayamos y arreglemos 3 trampas, una cosa que teníamos, no sé qué, pues se nos va el dinero. Es muy importante, es crítico el invertirlo bien, invertirlo en sectores tractores e invertirlo en transformar el modelo económico, el modelo productivo. Consejero. Mire, desde el punto de vista de la oferta, yo creo que hay dos cuestiones que se repiten mucho y en esto va a incidir mucho la Comisión, y en la digitalización de la economía, por un lado, y por otro, la mejora del medio ambiente. Yo creo que se pone el énfasis en muchos casos más en qué hacer que en cómo hacerlo. Me explico. Es importantísimo para Andalucía y para España y para el mundo que los procesos productivos sean cada vez más amistosos con el medio ambiente y que además estén cada vez más digitalizados. Ahora bien, además de eso, deberíamos ser capaces de fabricar productos o de prestar servicios que justamente vayan en la línea de una mejora de la digitalización y una mejora del medio ambiente. Que no es suficiente solo con que haya un macroproyecto de energía eólica en la bahía de Cádiz, sino que seamos capaces de fabricar los autogeneradores, que seamos capaces de crear una industria en torno a esa iniciativa. Y con esto en muchísimos otros casos. Casos de la digitalización, la gente piensa en fibra óptica y red 5G, ¿vale? Es una condición necesaria, pero no suficiente. Tenemos que ser capaces de modificar, desde el punto de vista empresarial, los modelos de negocio para aprovechar al máximo esos recursos que van a venir de Europa. Y además, por cierto, y ya acabo, que esos recursos lleguen cuanto antes y con criterios que sean justos para Andalucía. Cuanto antes porque la crisis la tenemos ahora. Si los recursos vienen en la segunda mitad del próximo año, ya el sector privado habrá hecho recuperar la economía. Entonces,
para hacer crecer el PIB más no va a servir mucho. Lo necesitamos hoy, que estamos, bueno, ya estamos saliendo, estamos en terreno positivo en este segundo trimestre, pero la economía andaluza y la española necesita un impulso adicional y para esto es muy importante estos fondos. Una pequeña puntualización, consejero. Pide usted celeridad y justicia. ¿Tiene ustedes sospechas de que el reparto no va a ser equitativo, no va a ser justo con Andalucía? Mire usted, la evidencia que tenemos de reparto de fondos anteriores de otra naturaleza es que a Andalucía se le ha tratado mal, tengo que decirlo. Es que no se mire, al menos la población, el peso que tiene la población en el conjunto de España, el 18,5%, han estado el reparto de fondos para Andalucía entre el 10 y el 11%. Y si se hubiesen utilizado los criterios que la Unión Europea ha utilizado para el reparto de fondos para el conjunto de países, podríamos haber estado en algún caso por encima del 30%. Quiero decir, que se tenga en cuenta no solo la población, sino el PIB per cápita y la tasa de paro. En consecuencia, hasta que no demuestre lo contrario, el Gobierno central, Andalucía, no lo ha tratado bien. Esperemos que rectifique. Profesor. Lo primero 140.000, no, son más, son muchos más. Vamos a sumar el marco financiero plurianual que empieza ahora, lo que todavía falta por lo anterior que se acaba de reprogramar, REACT, 200.000 millones, 210.000 creo que son. Eso es un 2% del Producto Interior Bruto de nuestra economía, la española. Muchísimo dinero. Yo, en este sentido, soy escéptico, soy bastante escéptico a la par que optimista, y me voy a explicar. Obviamente, yo creo que el plan de reactivación, los fondos europeos, pues es una magnífica noticia que viene debida precisamente, y vuelvo a decirlo, por una tragedia, ¿no? Pero bueno, nos ha servido un poco para decir, venga, vamos, ¿no? A mí lo que me da miedo, y yo lo he contado muchas veces y no creo que esté sorprendiendo a nadie, a mí lo que me da miedo es que, como siempre, pensemos en grandes proyectos que pueden ser necesarios, obviamente. Yo no voy a decir que no haya que hacer grandes proyectos medioambientales ni tampoco alguno que otro industrial, ¿no? Por supuesto que sí. Pero Andalucía tiene un problema de base. Andalucía tiene un problema de base que yo creo que explica todo lo que estamos hablando, todo lo que estamos comentando. En Andalucía tendremos muchas empresas, buenísimas algunas de ellas, muy exportadoras. Tendremos una gran cantidad de startups, pero no son suficientes, se ha dicho. No hay masa crítica. Nosotros podemos dedicar muchísimo dinero a afianzar ese tejido productivo, pero si no atacamos a la base, volverá a pasar lo mismo de siempre. Es decir, estaremos mejor, estamos mucho mejor que hace 40 años, pero no estaremos mejor que el resto. Y yo creo que como andaluces tenemos que aspirar a eso. ¿Dónde está la base? La base está en las personas. Y esto parece muy de Paulo Coelho, ¿no? Ahora, y decir, bueno, vamos a... No, pero básicamente es eso, es decir, una región en donde el sistema educativo, yo creo que es un mal que casi es para todo el país, pero en Andalucía es elevado al cuadrado. En donde mucho emprendimiento lo es a la fuerza. Lo es a la fuerza. Gente que no tiene cualificación para emprender y lo lanzamos a emprender. Una región en donde el fracaso escolar está por encima del 20%. Esa región, por mucho que dediquemos dinero a la parte de arriba, si no fortalecemos la parte de abajo, pues será un gigante con pies de barro. Entonces, volviendo otra vez a lo primero, el plan de reestructuración que se está definiendo en España, esperemos que rápidamente se consensue y que se despejen todas las dudas con el resto de las administraciones. Fondo Next Generation, REACT, marco financiero, todo se dedique, o buena parte se dedique, a mejorar esas bases que necesita una economía para crecer a largo plazo. ¿Por qué? Pues porque cuando lo tengamos, yo creo que lo demás vendrá por sí solo. Por ejemplo, el caso de Abengoa. Es una desgracia que Abengoa, una empresa que es abanderada de una ciudad como pueda ser Sevilla y, por supuesto, Andalucía, pudiera llegar a desaparecer. Pero Abengoa tiene una cosa que hay que saber aprovechar, y es su capital humano. No sería la primera vez que en un sitio una empresa desaparece y surgen después, brotan multitud de buenas empresas, tanto o más competitivas que la primera. Lo que tenemos que hacer es preocuparnos en esas personas. Es decir, que tengan todas las herramientas y todos los rudimentos necesarios para volver a rehacer su vida profesionalmente, no en Múnich, sino en Sevilla, en Málaga o en Huelva, donde sea, pero aquí. Y para eso necesitamos un ecosistema, y es lo que estoy comentando. Es decir, si tú vas a trabajar con fondos, ese ecosistema, pero desde que tienes a los niños los 3 años en el colegio, hasta que tienes a un empresario tratando de solventar todos los problemas que le vienen cada día, pues al final
como yo suelo decir, aparecerán esos brotes verdes, que no son los del crecimiento a corto plazo, sino los brotes verdes del crecimiento a largo plazo, es decir, los bosques, ¿no? Esos árboles grandes y fuertes. Consejero, por finalizar. Sí, adelante. A mí me gustaría solamente, estoy 100% de acuerdo, ¿no? Yo me planteaba, ¿por qué no tenemos un Elon Musk en Andalucía? ¿Qué pasaría, no? Si mañana sale un Elon Musk Precisamente lo digo en clase, si Steve Jobs hubiera empezado una empresa en su garaje, seguramente estaría pagando multas por hacer lo que no debe hacer en su garaje. Claro, ¿qué hacemos desde el punto de vista normativo? Desde el punto de vista educativo. Claro, antes hablaba el consejero de que los economistas podemos predecir a los pocos meses, ¿no? O sea, la política económica a 20 años es la política educativa. Si no lo queremos cambiar a 20 años, tenemos que cambiar la educación, y la educación desde pequeño, ¿no? Desde los niños. Hablamos del caso de Abengoa. Abengoa y tantas empresas de ingeniería de Sevilla que son fantásticas y que como dice el profesor, dice, ojalá no ocurra una desgracia, pero toda esa gente, todo ese capital humano lo tenemos aquí. O sea, yo he estado en Finlandia y tuvimos una startup en Finlandia que surgió a raíz de toda la caída de Nokia. Y a raíz de la caída de Nokia, todos esos ingenieros, todo ese capital que había, empezaron a montar startups y empezaron a surgir empresas como Mongos. O sea, tener ese capital humano es fundamental. Nosotros le debemos mucho en Sevilla a la Escuela de Ingenieros de Sevilla. Hay muchas empresas que han surgido de la Escuela de Ingenieros de Sevilla. O sea, esa formación técnica es fundamental para el futuro. Cambiando eso, es como vamos a transformar a Andalucía, ¿no? Y después, o sea, ¿qué pasaría si un Steve Jobs o un Elon Musk hubiese nacido en Andalucía? Que al poco, yo me imagino Elon Musk ahora, que no sé qué tendrá, no tendrá ni los 50 años, ¿no? Tendrá 45 años, por ahí, ¿no? Yo me imagino aquí, le estaría todo el mundo diciendo, bueno, ya que has llegado hasta ahí, ¿para qué te vas a meter en mal lío? Ya que tienes eso, yo ya, ¿por qué no vendes? ¿O por qué ya no? Y dice, ¿para qué vas a seguir arriesgando? A ver si te va a salir mal. Y a ver si ahora te vas a meter un batacazo. Esa cultura que la tenemos aquí y la tenemos que desterrar, la cultura de aversión al riesgo. Tenemos que comprometernos con el futuro. Yo veo, y perdón, ya acabo, o sea, en los últimos 10 años las empresas que yo veo en Andalucía se han transformado radicalmente. Y en 3 cosas que han salido aquí. Una es la visión internacional. Todas están con visión de fuera. Pero la segunda también es con la visión de innovación, de inversión en tecnología. Se apuesta por hacer... Porque cuando vas fuera tienes que aportar cosas diferentes. Ya no puedes ir, o sea, ni siquiera puedes ir con un costo barato. Tienes que aportar ideas diferentes. Pero la tercera, que también es muy importante, y que lo vemos en CESUR, es el compromiso. El compromiso con el futuro y el compromiso con el entorno. Lo que hoy llamamos sostenibilidad, ¿no? Ese compromiso. Y hay muchas empresas así. Lo que necesitamos eso son más, fomentar que haya más. Perdón. En absoluto, no tiene que disculparse por nada. Consejero, por cerrar este capítulo sobre los fondos europeos, decía el señor Iturri 140.000 millones, el profesor añadía esa cifra 210.000 y sobre todo ponía el acento el presidente CESUR en la necesidad no solo de gastar ese dinero, sino de no malgastarlo. ¿Está preparada la Administración Pública española, la Administración Pública andaluza, para poder distribuir, gastar y gastar bien todo ese dinero que va a llegar? Te lo digo así de claro. Y no quiero decir con esto de que vaya a gastarlo mal. Es que va a haber una parte del dinero que no vamos a poder ni gastar, porque es tal el avión en tan poco tiempo que no tenemos capacidad. Estamos en un proceso de contratación de personal para que justamente puedan tramitarse tantos expedientes de ayuda de distinta naturaleza a las empresas que lo soliciten, pero esto no es solo un problema de Andalucía, es de toda España y yo diría de toda Europa. Hay una descompensación entre el número de personas que trabajan en departamentos relacionados con fondos europeos y el volumen de esos fondos. Estamos intentando hacer todo lo que podemos, todos los equipos trabajando al máximo de su capacidad, pero esto requeriría una reforma administrativa que viniera desde arriba, desde el Gobierno central, desde la Administración central, de manera que toda la tramitación burocrática de los expedientes relacionados con fondos europeos fuera mucho más rápido. Si mantenemos tantas cautelas, tantos plazos, tantos requisitos, tantas certificaciones y verificaciones, efectivamente no vamos a llegar. Por lo tanto, esperemos que haya alguna reforma que acelere en toda la medida posible el despliegue de recursos. Simplificación administrativa
la nueva ley de ordenación urbanística, la bajada de impuestos, ¿deben ser garantías de creación de empleo en nuestra tierra o el diferencial de paro que nos separa del resto de España es un mal bíblico al que tendremos que acostumbrarnos per se los andaluces? Profesor. Bueno, yo aquí evidentemente hay algunas cuestiones que digo que sí, otras yo tengo mis dudas, ¿no? Obviamente, cuando hablamos de simplificación no puedo estar más de acuerdo. En parte, pues tuve la oportunidad junto con mi consejero y con el equipo de la consejería que trabajó magníficamente de avanzar en ese sentido cuando yo estaba allí, ¿no? Porque creemos precisamente que la simplificación es absolutamente necesaria. Pero aquí hay un problema. Después hablaré muy rápidamente, ¿no? Ahora comentaré las otras cuestiones, ¿no? Pero, por ejemplo, celebro la ley, ¿no? que va a sacar la consejería de Carazo, de la consejera Carazo, porque me parece muy necesario, ¿no? Pero la simplificación es absolutamente necesaria, pero hay un pequeño problema. El problema es, y eso nos lo encontrábamos siempre, que nosotros como Junta de Andalucía, he dicho nosotros, ¿no? Entonces participé, ¿no? Nosotros como Junta de Andalucía podemos simplificar lo que quisiéramos simplificar, pero si después teníamos otros cuellos de botella a nivel nacional o a nivel local, entonces lo único que hacíamos era que el tramo del kilómetro 7 al 9 fuéramos más rápido, pero nos volviéramos a encontrar con el tapón en el kilómetro 9. Es decir, esto tiene que ser, como ha dicho el consejero, un proyecto nacional desde arriba. Parece que hay algo en el plan de reestructuración, pero a la vista de las últimas cosas, pues yo dudo mucho que se vayan a hacer tantas reformas, ¿no? Otras políticas para favorecer, yo creo que las de base. Yo me voy a posicionar, lo siento, yo creo que ante todo me debo a mí y a mis convicciones, ¿no? No creo que bajar los impuestos sea una opción que vaya a generar crecimiento a largo plazo. Me refiero a lo que está previsto, ¿no? Soy profundo defensor de una reforma tributaria en profundidad en nuestro país, que puede suponer que al final paguemos menos, o puede suponer que haya una mejor distribución, que se aumente la progresividad, que se redistribuyan las cargas impositivas. No sé cuál sería el resultado final. Pero yo creo que aquí, y lo digo por experiencia propia en mi etapa de la Administración, no como profesor, desde el punto de vista de visualizar las cosas desde mi cátedra, ¿no? De que no soy catedrático, pero bueno, como se suele decir, ¿no? Yo creo que a un empresario si paga menos impuestos le das un dulce, obviamente. No te va a decir que no, oye, ¿quieres menos impuestos? Te va a decir sí, pero simplifícale la vida. Yo creo que eso es fundamental, es decir, dale razones para que venga aquí a invertir o para que invierta en su tierra. Entonces seguro que vas a tener crecimiento. Si además también le simplificas la vida y no necesita una gestoría para resolver sus problemas. Fíjate, en España yo creo que hay tres cosas que son los tres topicazos de España. El toro, la flamenca encima del televisor y la gestoría. Es decir, hay gestorías por todos sitios porque todo es complicado. Simplifícale la vida a la gente y si después puedes redistribuir los impuestos de tal manera que la gente pueda invertir más y pueda crear más empleo, bienvenido, pero sobre todo vete a la base. Por lo tanto, yo creo que esos son los ejes que facilitarían el crecimiento, a excepción de una de ellas que, como he dicho, no lo veo tan claro. El crecimiento, presidente Cesur, usted ponía el acento en su primera intervención en la necesidad, ponía tres puntos básicos, pero el tercero era la cultura que motive el emprendimiento y que no desanime precisamente a ese emprendimiento. Y le pregunto directamente, aparte evidentemente por la simplificación, el decreto de simplificación administrativa, el Consejo de Gobierno inició los trámites para fusionar IDEA, Extenda, Andalucía Emprende, la Agencia Andaluza del Conocimiento. ¿Qué cree usted que va a significar la creación de Andalucía Trade? ¿Cree usted que puede beneficiar a los empresarios, a los emprendedores, a los autónomos? Me parece una idea magnífica, ¿no? Magnífica. O sea, todo lo que sea una ventanilla única, ¿no? Tanto se ha hablado y tanto lo hemos comentado. Todo lo que simplifiquemos los trámites, todo lo que tengamos un solo sitio de ayuda, eso es claramente beneficioso para las empresas. Como decía el profesor, ¿no? O sea, la simplificación, el quitar trámites, el quitar tiempo de cabeza, el quitar complejidad. Eso va a ayudar a la creación de empleo claramente, ¿no? Sobre todo si queremos empleo industrial. Usted piense en una industria, yo no sé, solamente la Junta de Andalucía, y no son todas las normas, hay gobierno central, hay local, pero yo creo que el otro día leía, hay como 3.000 requisitos en los diferentes sectores, en los diferentes 3.000 trámites burocráticos que tiene la Junta de Andalucía. A lo largo de la historia hemos ido poniendo. Claro, complicar todo es fácil. O sea, cuando llegamos a un piso, llegamos a una casa, lo que primero que siempre se nos ocurre es poner algo más, poner una habitación más, poner un trasto más, poner un electrodoméstico más. En las empresas nos pasa igual. A veces tendemos a complicar las cosas, tendemos a poner más departamentos, a poner más. Simplificar es enormemente difícil.
Es mucho más complicado simplificar que poner cosas. Pero, sin embargo, lo que hoy necesitamos es simplificar. Lo que hoy necesitamos es quitar trámite, es quitar proceso. Y eso, claramente, va a redundar en el crecimiento económico y va a redundar en el empleo. Consejero, simplificación administrativa, la de ordenación urbanística, Mire, Andalucía Trade. Mire usted, la semana pasada estuve en Córdoba visitando una empresa de transformados metálicos, el sector del cobre y del zinc. Nacida en Córdoba, pero ya es una multinacional, está en todo el mundo, está en Australia. Quiere ampliar la factoría de Córdoba. Después de todos los cálculos de tiempo, autorizaciones, etcétera, etcétera, necesitaría 48 meses, es decir, 4 años. A la vista de esto, decidió averiguar en Estados Unidos cuánto tiempo iba a tardar en montar la fábrica. 6 meses. Ha trasladado la producción que potencialmente podía estar en Córdoba a Carolina del Norte, donde los costes son más elevados que aquí. Pero es que una empresa no puede esperar 4 años. 4 años es una eternidad. 6 meses, hasta 1 año, un empresario puede manejar ese horizonte temporal, pero 4 años no. Entonces, esto, vuelvo a incidir, el comentario anterior. España necesita una reforma administrativa de arriba a abajo. Yo, un dato que he dado no sé cuántas veces ya, pero seguiré repitiendo. 2019, el número de páginas de legislación aprobada por los 18 gobiernos y los 18 comunidades autónomas, los parlamentos, alcanzó el 1.100.000 páginas, ¿vale? En Alemania, yo cuando vi esa cifra, digo, a ver en Alemania qué ocurre. En Alemania 5.000. O sea, con 16 Länder, 5.000 páginas. Con 17 comunidades autónomas, 1.100.000. El coste que le genera a las empresas y a los autónomos lidiar con todas las administraciones es elevadísimo, elevadísimo. Y entonces, buena parte de los incrementos de productividad que se generan en la economía como consecuencia de la mejor formación de las personas, del uso de mejores tecnologías y de manera más adecuada, es que se despilfarran completamente si después tienes que tener un gabinete jurídico que te esté indicando continuamente qué leyes tiene que cumplir y qué plazo y qué certificado. Así no puede funcionar un país. Y insisto, las comunidades autónomas, nosotros lo hemos hecho, cuando Manolo estaba secretario general de Economía, en esta consejería, dirigiendo el trabajo, pero llega un momento en que te topas con la legislación del Estado. Si eso no cambia, el alcance, la profundidad que tienen las reformas en las comunidades autónomas queda muy diezmado. Estamos ofreciéndole en la cadena SER Andalucía la segunda entrega del ciclo Andalucía tras el estado de alarma, la transición a la normalidad, bajo el título hoy, el futuro de la economía y la industria en Andalucía tras el estado de alarma, con el consejero de Transformación Económica del Gobierno andaluz, Rogelio Velasco, con Juan Iturri, que es el presidente de CESUR, la Asociación de Empresarios del Sur de España, y con el profesor de la Universidad Pablo Olavide de Sevilla, Manuel Hidalgo. Vamos a encarar la recta final. Les planteo una última pregunta antes de un último mensaje que le voy a pedir para finalizar. Tanto el señor Iturri como el señor Hidalgo, consejero, han puesto el acento en la educación. Usted es consejero de universidades, aparte de transformación económica. Esta pandemia nos ha enseñado la relevancia de la ciencia para lograr vacunas en tan poco tiempo. Visto lo visto, ¿qué papel deben jugar a su juicio? Es una pregunta que le planteo a usted, pero le extiendo evidentemente a sus dos compañeros. ¿Deben jugar las universidades andaluzas en la recuperación económica y cuál debe ser la contribución desde la investigación y la transferencia del conocimiento? Y no le pido la filosofía pura que siempre se suele trasladar tras esta pregunta. Mire, yo le pongo un ejemplo concreto. En cuanto ya la pandemia se reconoció que era un virus y que había que combatirlo, una de las medidas que inmediatamente adoptamos en mi consejería fue, a través de la Secretaría General de Universidades, dotar un fondo especial de 3 millones de euros para investigar sobre el coronavirus. Eso fue inmediato. Posteriormente, ha habido convocatorias en donde el sector de microbiología, para entendernos, estaba presente, donde hay nuevas empresas, nuevos departamentos de investigación en las 9 universidades andaluzas que están investigando sobre el coronavirus. Y además, yo sospecho que va a tener un carácter de permanencia, porque dicen los científicos que esto no va a acabar cuando desaparezca el coronavirus, el COVID-19, es que van a venir otros, de China, de India, sobre todo el sureste asiático. De manera que eso va a dejar una huella permanente, que haya más investigación sobre este tipo de males, de enfermedades, de virus, para estar mejor preparados. Y además, otra de las cosas que hemos percibido, que hay empresas privadas, laboratorios, que también están abriendo nuevas líneas de investigación
justamente para estar preparados cuando venga otra epidemia de características similares, tener ya una investigación de base realizada. Yo creo que esa es la vía, ese es el camino, y desde esta consejería vamos a seguir apoyando. ¿Aumentará esto, señor Iturri, el número de científicos en Andalucía, a los que usted invocaba en su primera intervención? No lo sé. Yo no llego a tanto, ojalá, ¿no? Yo creo que desde la empresa tenemos que hacer un poco de autocrítica también, ¿no? Creo que durante mucho tiempo hemos estado muy separados. La universidad y la empresa hemos estado como en dos caminos totalmente diferentes. O sea, que yo me miro, yo soy un ejemplo, yo salí de la facultad y no volví casi en 20 años. Eso es un error, eso es un grave error. Creo que hay muchas empresas en Andalucía que se han dado cuenta de eso. Creo que la universidad también se ha dado cuenta. Creo que hay que colaborar muchísimo más, hay que estar mucho más cerca. Y como usted decía, ir más allá del tópico y hacerlo, ¿no? Ejecutarlo. Creo que hablamos lenguajes diferentes, que a veces cuesta, ¿no? El lenguaje académico va por un sitio, el lenguaje de la empresa va por otro, ¿no? Pero tenemos que hacer ese esfuerzo. Creo que Andalucía lo necesita y nos lo pide, ¿no? Que hagamos ese esfuerzo de aproximarnos y de trabajar mucho más en conjunto, sobre todo en las áreas de investigación y las áreas de investigación científica que son tan importantes, ¿no? Antes hablaba de la importancia aquí de la Escuela de Ingenieros, pues todo lo que es la investigación científica es fundamental y es fundamental en el futuro. Profesor, ¿está la Universidad Andaluza preparada para jugar un papel importante en el futuro inmediato? La respuesta no es ni sí ni no, es decir, hay muchos matices, ¿no? Obviamente en Andalucía contamos con grupos de investigación que son punteros en el mundo entero. Por lo tanto, algo funciona dentro de la universidad, pero el problema es en general, es decir, tenemos una universidad que se mira mucho a sí misma por los propios incentivos que tenemos. Yo soy profesor, o sea, yo no tengo mi objetivo a corto plazo es publicar para poder promocionar. Entonces, claro, yo publico lo que me quieran publicar las revistas, no lo que me diga el tejido productivo. Entonces, claro, con esos incentivos es muy complicado que la universidad mire al tejido productivo. Ese es el primer problema, es decir, hay que reformular la universidad desde dentro para que los incentivos sean diferentes, ¿no? En Estados Unidos, profesores que se dedican única y exclusivamente a la docencia. No piensen en ganar $70.000 al año. Pero después hay profesores que se dedican única y exclusivamente a investigar. Vale, perfecto. Y después hay los que trabajan con el tejido productivo. Yo creo que esto es factible. Pero después, en segundo lugar, también es verdad que si queremos que una universidad mire el tejido productivo, también tenemos que consolidar la carrera científica dentro de la universidad. Y eso falta en nuestro país. Acaba de decir el consejero que hay grupos que ven esto como a largo plazo. Es que parece mentira que hoy en día todavía esto sea el gran debate. Es decir, oye, ¿cómo puedo mantener un equipo 10 años? ¿Cómo no tenerlo con beca o con contratos temporales? Sino que puedan investigar y puedan investigar en mi tierra. Y en tercer lugar, necesitamos también que el tejido productivo se crea que puede investigar. El problema es que pequeñas y medianas empresas no pueden investigar. Es que, bueno, ¿cuál es el problema en Andalucía? Que el tejido productivo no investiga. Pues porque no hay empresas con capacidad y músculo, ¿no? Y para eso ahí también la administración es importante, porque hay herramientas para congregar, para unir en colaboración público-privada, pequeñas y medianas empresas y en donde participen también las universidades. Por lo tanto, tenemos que mejorar la transferencia, pero tenemos que consolidar también los incentivos y la carrera de los científicos. Yo creo que si trabajamos en eso, en el plan de recuperación está todo. Otra cosa es que se haga, pero ahí está. Yo creo que conseguiremos algo, por lo menos acercarnos a ese famoso 2%, ¿no? de I+D+I sobre Producto Interior Bruto, que es un mínimo, y estamos todavía lejos. Bueno, les pido para finalizar, les pido por favor a los técnicos si le pueden colocar un poquito mejor el micrófono al consejero. Y mientras, pues, les pido una última intervención, un último mensaje con el que se dirijan ustedes a los andaluces, un mensaje, ojalá sea de esperanza, de ánimo, pero tal vez tenga que ser de resistencia, especialmente para las personas que estén en situación de ERTE, los que hayan perdido el empleo o incluso los que tengan la tentación de bajar los brazos porque llevan mucho tiempo en el paro. Un último mensaje, no sé si es de optimismo, de esperanza, señor Iturri. Yo soy súper optimista. Súper optimista. Yo creo que... No se escucha un segundito. ¿No? Sí, adelante. A ver. Yo soy súper optimista. Yo estoy convencido que estamos en el momento fantástico, estamos en un momento de cambio, estamos en un momento de hacer cosas nuevas. Que esto ha sido una enorme desgracia, esto ha sido un palo para todos y ha habido gente que lo ha pasado muy mal, por supuesto, de salud, muy mal, y ha habido gente que económicamente lo está pasando muy mal, está sufriendo mucho. Pero tenemos que aprovechar esto para cambiar, tenemos que aprovechar esto para hacer cosas diferentes y hacer cosas nuevas. O sea, en el momento que estamos, con los fondos que vienen, con la mentalidad que tenemos todos mucho más permeable por haber cambiado, por haber hecho cosas diferentes,
tenemos que aprovechar este momento histórico para transformar Andalucía. Y lo podemos hacer. Profesor. Igualmente optimista a corto plazo. Yo creo que el rebote está ahí, que muchos de los trabajadores que ahora mismo están en una situación que no es la deseable, pues retornarán al empleo. El ERTE pues se irá vaciando poco a poco. Es verdad que habrá empresas que desaparecerán, pero otras que van a aparecer, lo mismo de siempre. En ese sentido, y de hecho, mi nivel de optimismo suele ser superior a la media. Y algunas veces me han dicho que soy un poquito exagerado, ¿no? Y bueno, soy sevillano, tengo que serlo, ¿no? Ahora bien, dicho eso, me preocupa mucho volver a lo mismo de siempre. Y ojo, cuidado, no estoy diciendo que dentro de 2 años tengamos que ser algo muy diferente, es que es imposible. Pero sí es verdad que ahora tenemos la oportunidad, y yo creo que es única, va a pasar una vez en nuestra vida esta, igual que en el 59 le pasó a una generación, o en el 77 le pasó a otra, o en el 94, 95 para el euro. Yo creo que nos va a pasar por una vez en nuestra vida tener la capacidad para poder cambiarlo desde abajo. Ahora bien, insisto, en esto es crucial, absolutamente crucial, 2 cosas. En primer lugar, saber emplear muy bien los fondos que nos van a llegar. Y, en segundo lugar, tener una planificación muy clara donde hay que trabajar. Y yo creo que aquí, si ponemos, y con esto termino, a las personas en el centro de nuestras políticas, insisto, no es un libro de autoayuda, ¿no? Tenemos que invertir en las personas, en el capital humano, en la formación, en la digitalización, en las competencias, en las habilidades de las personas y las empresas que son compuestas de personas y la administración que son compuestas de personas. Si conseguimos eso, quizás dentro de 15 años nos podamos volver a ver aquí y decir, oye, mira, algo ha cambiado. Pero si volvemos a hacer lo mismo que veníamos haciendo los últimos 40 años, le aseguro que no diremos nada de eso. Diremos, estamos mejor, pero los problemas permanecen. Consejero Velasco, ponga usted el punto y final. Yo también optimista, naturalmente. Creo en mi pueblo, en mi región, en mi tierra. Y soy optimista, mire, vienen a verme muchísimos empresarios a la oficina para temas de distinta naturaleza. Y efectivamente hay empresarios del sector de la construcción, del turismo. Eso va a continuar. Entre otras cosas porque vamos buscando el sol, la luz, el mar. Y por esto se producen mucho más claramente en Estados Unidos que en Europa, allí no hay barreras idiomáticas ni culturales, un desplazamiento paulatino a lo largo de la historia de la población desde el noreste del país hacia el sur y el suroeste. Esto en Europa va a continuar y en España en particular. Pero, de manera creciente, vienen a verme también a la oficina nuevos empresarios de empresas que corresponden a la economía del siglo XXI, no a la del siglo XX, turismo, construcción, etc. Y son empresas nuevas que no conocen nadie, de emprendedores magníficos, muchos salidos de la Escuela de Ingeniería de aquí de Sevilla, y seguro que han tenido contacto con Luis, con el director del parque que está aquí con nosotros, o el parque de Málaga, que tiene una imbricación fortísima con la universidad. Falta espacio en el Parque de Málaga y aquí en Sevilla también. Hay empresas llamando a la puerta y resulta que no hay espacio. Eso es un síntoma de vitalidad de la nueva economía en la economía andaluza. De manera que soy optimista porque veo que cada vez tienen un peso mayor nuevas empresas tecnológicas ubicadas en Andalucía y esto va a continuar en el tiempo. No es casualidad lo de Google, lo de DECRA y lo de muchas otras empresas del sector de informática, ¿no? Del mundo de Internet, en un sentido amplio, que están instalándose, que están viniendo de otros países para instalarse aquí o están surgiendo en nuestra tierra. Despedimos a nuestros invitados, el consejero de Transformación Económica y Universidades del Gobierno andaluz, señor Rogelio Velasco, muchísimas gracias. Juan Iturri, presidente de CESUR, muchísimas gracias por acompañarnos. Manuel Hidalgo, profesor de la Olavide, muchísimas gracias. A los tres les agradecemos su tiempo y su mensaje. También agradecemos a la directora de la Fundación Tres Culturas, al director de la cadena SER, a la secretaria general de Comisiones Obreras en Andalucía, al consejero delegado de Extenda, al público asistente y, evidentemente, a los oyentes que nos han seguido, además de los medios de comunicación que están siguiendo este foro por streaming o por YouTube. Les emplazamos a próximas entregas, las próximas semanas, de este ciclo que va a continuar con consejeros del Gobierno andaluz y con expertos cualificados, con voces de sectores estratégicos para aportar las claves en la recuperación económica que tanto ansiamos en Andalucía. Muy buenos días y muchas gracias.